Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic Alexei Navalny has died. La noticia que está sacudiendo al mundo y que tenemos aquí en CNN: ha muerto el líder de la oposición de Rusia, Alexei Navalny. Alexei Navalny was poisoned. That's according to his wife, Yulia Navalny. Navalny died suddenly on February 16, 2024, in a Russian prison in the Arctic Circle. Prison opposition leader Alexei Navalny has died. The Federal Prison Service said in a statement that Navalny felt unwell after a walk on Friday and lost consciousness. You know, like millions of people around the world, I'm literally both not surprised and outraged by the news, the reported death of Alexei Navalny. Even in prison, he was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing when you think about it. He did it anyway, because he believed so deeply in his country, in Russia. Уверен и заявляю, что не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны со мной. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por venir a este primer encuentro del domingo de esta edición de Encuentro Madrid. Gracias ante todo a Anastasia, a Boris y a Diego, que después me tomaré la libertad de presentarles. Y un poco por remontarnos al origen de este encuentro, hace cosa de 1 año y medio nos sorprendió a algunos amigos el asesinato de Alexei, ¿no? Para nosotros entonces era un hombre ruso cualquiera. Su muerte llegó después de mucho tiempo de torturas, de incesante torturas en una celda de aislamiento ruso en el Ártico, de frío. Y algunos conocíamos ya que era el principal opositor de Vladimir Putin en la Rusia de hoy. Pero nos llevaría algunos meses y algunas lecturas entender realmente la profundidad de este hombre, del mensaje que portaba. Para que os hagáis una idea, la noticia de su muerte nos llegó acompañado de un mensaje que él escribe el día de la resurrección, el día de Pascua. Dice el propio Alexei:
Cristo ha resucitado. Este día nos recuerda que no podemos desesperar y que por muy fatigoso que resulte, el mal será derrotado y los hombres le dirán nuevamente riendo: entonces, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Feliz fiesta de la inevitable victoria del bien. Alexei encarna pues el lema de este año del Encuentro Madrid, este encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Teniendo un afán político temporal, le sustentaba su mirada al eterno. Así varios amigos nos hemos encarnado en la lectura del libro, como habéis visto, Ediciones Encuentro, a quien agradecemos su patrocinio, ¿no? Y luego tenéis el reto de agotar las existencias en su puesto. Y su historia y sus palabras, ¿no? Como la de tantos rusos, como nuestros amigos Anastasia, Boris, Igor, ¿no? Que también está ahí, Anton, nos conquistaron, ¿no? Era difícil salir de nuestro asombro, sobre todo porque tenía algo que decir, ¿no? Hemos descubierto que este hombre tiene algo que decir al occidente de hoy, a los estudiantes de hoy, a cómo nos subimos al metro, a cómo estamos presentes en las clases. Era como si leyéndolo hubiese cargado sobre nosotros un deber moral al conocer esta historia. Para que os hagáis una idea y entendáis por qué hemos titulado así nuestro acto, el lema hablaba de cómo nosotros, ¿no? Y generalizo esta afirmación, olvidamos el precio a pagar, olvidando el dolor que a veces trasciende la realidad. Y en este levantar la mirada queríamos leeros esta cita que titula este acto, ¿no? Dicha por Alexei en la última fase de un juicio falso orquestado por el gobierno para poder meterle en prisión. Os lo leo íntegramente. Se dirige al juzgado. Si os fotografiara ahora los tres, todos bajáis la mirada. Todos vosotros miráis siempre fijamente a la mesa. Cuando me dirijo a vosotros, todos fijáis siempre la mirada a la mesa. Hablo con vosotros y todos vosotros miráis a la mesa, siempre. No tenéis nada que decir. Lo entiendo todo, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué bajáis continuamente la mirada? Nosotros luchamos por las personas que miran fijamente a la mesa, que se encogen de hombros y que actúan de forma mezquina, cuando bastaría simplemente con que no lo hicieran. Y nuestra batalla por las personas como vosotros, que miran a la mesa, es justamente la de explicaros una vez más que no debéis hacerlo, sino que debéis admitir ante vosotros mismos que en nuestro gran país todo lo que sucede se basa en mentiras sin fin. Los únicos momentos de nuestra vida que tienen un sentido son aquellos en los que hacemos algo justo, cuando no miramos a la mesa, sino que levantamos la mirada y nos miramos a los ojos. Todo lo demás no tiene sentido. Por ello, partiendo de la invitación particular, de la responsabilidad que nos transmite la vida de Alexei, hemos querido invitar a Boris y a Anastasia, que son dos que también han asumido este precio a pagar, que tanto buscamos evitar tantas veces. Anastasia es presidenta de la organización Rusia Abierta y es coordinadora de un proyecto de apoyo a la competición política Demócratas Unidos, desde el año 2018 hasta el 21 ambas, y fundadora del proyecto humanitario que ya tiene muchos frutos llamado ARCA. Actualmente reside en Madrid y a través de investigaciones y persecuciones judiciales a líderes tan importantes como líderes del grupo militar Wagner, que algunos conocéis, sigue ejerciendo esta lucha desde fuera de Rusia. Boris, en cambio, fue coordinador de la sede política de Navalny en la región de Chelyabinsk y ha sido jefe de la campaña electoral de Iván Zhdanov. Es director también de la Fundación Anticorrupción en 2019, de la que muchos habéis oído hablar seguramente. Y actualmente, junto a Anastasia, junto a Igor, junto a Anton, sigue colaborando en un papel informativo para su región, apostando por una información veraz desde España. Anastasia y Boris encarnan estas palabras de Navalny. Quiero decir que actualmente en Rusia hay muchas cosas buenas. De estas, la mejor son las personas que no tienen miedo, que no bajan la mirada, que no miran a la mesa y no entregarán nuestro país. Gracias. Queridos Anastasia y Boris, os hemos invitado como voz nuestra
y de muchos que están sacrificando mucho por la libertad. Nos contaréis de la situación concreta, nos contaréis cuál también es el mal que está sufriendo vuestro pueblo y vuestros amigos. Pero no os hemos invitado solo para eso. Nos interesa ante todo que nos ayudéis a trascender. Queremos conoceros, queremos conocer qué os hace sacrificar así. ¿Cuál es la esperanza que os mueve? ¿Cómo se manifiesta en vosotros este encaje profundo de lo temporal en lo eterno? Así doy paso a Diego, estudiante de Filosofía y Políticas en la Complutense, que va a llegar mucho mejor que yo con más rapidez. Ya habéis visto que me cuesta ser sintético. Y se va a encargar de exprimir a nuestros invitados. Muchas gracias. Muy bien. Buenas, Boris. Buenas, Anastasia. Queríamos empezar dirigiendo la primera pregunta a ti, Boris. Tú, que has sido colaborador con Navalny, que has estado estrechamente con él, queríamos preguntarte primero, dentro del contexto de corrupción que hay en Rusia, ¿no?, dirigido por hombres cercanos al poder, queríamos preguntarte qué introdujo Navalny como novedad que permitiese atraer y unir a tanta gente dentro del Fondo Anticorrupción, donde estuviste tú, ¿no? ¿Por qué te uniste y por qué decidiste trabajar con él? Muchas gracias por la pregunta. Pelotazo y sobresueldos son palabras que, como he podido entender, se ligan a la corrupción en España. La diferencia con Rusia está en que en España se lucha contra ello, mientras que en Rusia esto es la base del gobierno. El gobierno ruso está basado en la corrupción y esto es contra lo que luchó durante muchos años Alexei Navalny, uniendo alrededor de él a la gente, y nosotros ahora continuamos su trabajo. El problema más grande ahora, lógicamente, es la guerra, que continúa todos los días y que cada día mata a muchas personas de paz, y nosotros también queremos luchar contra ello. Estas son las últimas cosas que dijo Alexei Navalny contra la guerra, y nosotros seguimos diciéndolo. Existe una creencia de que la mayoría de los rusos apoyan la guerra. En muchos medios y medios rusos se dice esto. Pero en realidad esto es un mito, un gran mito. Un mito en el que se apoya el gobierno de Putin con sus fuerzas, con su dictadura. Y demuestran que en realidad se ha demostrado que entre el 80 y el 90% de los rusos no apoyan la guerra. Nuestro trabajo, nuestra tarea, la mía y la de todos los coordinadores antiguerra, es sostener a esta gente y permitir que puedan actuar lo más posible. Muchos de mis colegas y yo mismo nunca hemos querido irnos de Rusia, porque tanto como sucedía en Alexei Navalny, nosotros hay un gran patriotismo, un amor a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Pero por desgracia no tenemos ahora mismo otra elección. Si yo volviera ahora a Rusia, me arrestarían directamente. Al principio, mis colegas y yo nos fuimos a un lugar cerca de Rusia. Y allí seguimos luchando contra la guerra y contra la influencia del Kremlin.
pero el Kremlin también puso las manos sobre este pequeño país, que era Georgia, y también empezó a perseguirnos allí. Por eso tuvimos que venir a España para poder seguir luchando y seguir hablando y diciendo la verdad. Nosotros amamos mucho este país y estamos muy agradecidos a todo lo que está haciendo por nosotros. Pero, por desgracia, el Ministerio de Extranjería nos prometió que nos iba a ayudar con los documentos y, de momento, casi un montón de colegas que estamos aquí seguimos estando de forma ilegal porque esa promesa nunca la han cumplido. Muchos de nosotros no podemos conseguir los documentos, llevar a los hijos al colegio, porque no ha cambiado esta situación. Pero nosotros seguimos la tarea que empezó Alexei Navalny y seguimos informando de todo lo que ocurre en Rusia. Y para que os quede claro cuál era la gran misión de Alexei Navalny y qué llevó él a la sociedad rusa, en España hay una revista muy interesante, muy conocida, que se llama El Mundo, todos la conocéis, un periódico. En Rusia, los medios independientes han sido todos cerrados y en lugar de tener El Mundo y El País, nosotros tenemos el canal de Telegram. Telegram sustituye lo que aquí está como información independiente. Vosotros tenéis radio, televisión española, por ejemplo. En Rusia solo tenemos YouTube y TikTok. Continuamente intentan bloquear estos medios, pero nosotros seguimos por ahí la información. Lo que hizo Alexei Navalny fue llevar la política a estos medios, a estas plataformas, para decir la verdad a millones de personas. Sobre la situación en Rusia, porque pues tanto Navalny como tú seguís luchando, ¿no? Y vamos, a nosotros nos interpela, ¿no?, que nos contéis la situación, ¿no?, de lo que sucede en Rusia y que haya gente también como vosotros, ¿no?, que sigue luchando. Anastasia, te queríamos dirigir a ti esta segunda pregunta, que te queríamos preguntar acerca de la reivindicación que Navalny tuvo por la democracia liberal y por sus garantías, que es un gran reclamo no solo para Rusia, sino también para nosotros, españoles, que podemos también llegar incluso a darla por descontado a la democracia, ¿no? Queríamos preguntarte, en un contexto donde las libertades y los derechos fundamentales parecen tan desgastados en Rusia, ¿qué resultados ves de esta lucha que hacéis tanto Navalny como vosotros ahora? ¿En qué te ha afectado este reclamo que ha sido Navalny? ¿Cómo ves la situación ahora en la actualidad? Muchas gracias por la pregunta. Voy a hablar en ruso. En realidad, la situación de los derechos humanos en Rusia no se ha complicado en un solo día, sino que viene complicándose desde hace 15 años. Yo llegué a la política en el 2011-2012, cuando nos engañaron en las elecciones. Entonces yo conocí a Alexei Navalny, que era uno de los líderes de las protestas. Millones de gente, yo también, salimos a las calles para protestar contra estas elecciones parlamentarias que habían sido manipuladas. Desde entonces empezó a cambiar muchas cosas y empezaron a quitarnos un derecho detrás de otro. Al principio empezaron a quitar el derecho de asociación y de manifestación.
y ahora mismo no se puede hacer ningún tipo de manifestación en la calle. Después empezaron a quitar los derechos de libre asociación y empezaron a considerar las asociaciones como agentes extranjeros. Al principio eran solo las organizaciones no comerciales y ahora cualquier persona que tenga financiación extranjera puede considerarse un agente extranjero sin ningún criterio. Tanto Boris como yo estamos considerados como agentes extranjeros y miles de personas que no se han callado y que han protestado contra el gobierno. Yo creo que la sociedad española, que ha vivido también un gran periodo de dictadura, entiende lo que es vivir bajo el miedo, y la sociedad rusa ahora vive bajo la dictadura del miedo. Y cómo el mal puede pasar sobre el bien. Nosotros siempre pensábamos que no podía ir peor, pero la realidad es que ha ido a peor siempre. Desde hace más de 3 años y medio, Rusia está manteniendo una guerra contra Ucrania. En España puede haber muchas situaciones de incomprensión entre la gente, entre las regiones, etcétera. Pero cualquier protesta que se vea en Rusia contra el Kremlin puede considerarse como una difamación o una manifestación extremista o terrorista. Para vosotros esta gente es que un grupo de gente habla cosas terribles sobre otro grupo de gente. Pero el Kremlin utiliza estas palabras para tapar la boca a todos aquellos que están contra la corrupción, contra su política y contra su dictadura. El Fondo Anticorrupción de Alexei Navalny también está considerado una asociación terrorista. Los movimientos juveniles también han cambiado. Así como se ha culpado a muchos sacerdotes que no han apoyado la guerra y han defendido la paz y a la gente que estaba indefensa. También estos sacerdotes son considerados indeseables y pueden encontrarse en la cárcel durante muchos años. Las redes sociales extranjeras como Instagram, WhatsApp, por ejemplo, también están consideradas como agentes extranjeros. El Kremlin usa las palabras patriotismo, fe, paz para su propaganda y cambia totalmente su significado. De hecho, ni siquiera mencionan el nombre de Navalny. Cuando hablan de él dicen este blogger. Aunque el veneno con el que Navalny fue asesinado solo puede usarlo el Kremlin. Hay muchísima gente en Rusia y fuera de Rusia que sigue luchando por la democracia. Hay miles de políticos que están en las cárceles y muchos niños que han sido separados de sus familias por las acciones bélicas. Este movimiento ha sido promovido por Alexei Navalny desde el principio.
Alexei llevó la política a las regiones que antes se suponía que solo se manejaba en Moscú, en la capital. Las regiones empezaron a buscar nuevos líderes como Boris en Chelyabinsk y otros. Y ahora esta gente sigue intentando unirse y sigue luchando contra el gobierno, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Un aviso urgente. Hay unos coches que están bloqueando la salida y necesitamos que se muevan urgentemente. Las matrículas son 9081 MYZ, 7346 DTY y 3743 JMS. No sé si hay alguno por aquí. Gracias, Anastasia. Queríamos preguntarte, ahora a nivel más personal, una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido de escuchar a Navalny, de leer sobre él, es que era un hombre que decía, ¿no?, que en la Rusia actual de Putin, dominada por la mentira, el miedo, la injusticia y la falta de libertad, tenía que haber alguien que no mintiese y estuviese dispuesto a arriesgar. Y una de las cosas que caracterizaban a Navalny era este desparpajo, incluso estando dentro de la cárcel, ¿no?, que no tenía miedo, ¿no? No paró de invitarnos a todos nosotros a levantar la mirada, a no mirar a la mesa fijamente. De hecho, en varias ocasiones nos ha dicho a todos, rusos o no, no os rindáis, no tengáis miedo. Queríamos preguntarte qué ha supuesto para ti y para Rusia ver cómo arriesgó su vida hasta el final. Yo no puedo decir que no tuviera miedo. Yo creo que él tenía miedo. Pero él no se encontraba a sí mismo fuera de su pueblo, fuera de Rusia. Y yo querría volver al contexto del año 2021, cuando él volvió a Rusia. Ya había una autocracia, pero todavía no era una total dictadura. Después de su vuelta a Rusia, miles de personas de distintas ciudades salieron a la calle para apoyar a Alexei. No sabíamos para qué se estaba preparando el Kremlin, por qué estaba cortando esas libertades. En 2021 se empezó a preparar la guerra dentro de Rusia. Nosotros no lo sabíamos y no podíamos saberlo, igual que Alexei no lo sabía. Y de hecho, muchos líderes europeos no lo creían, no creían que podría suceder. En 2021 el Kremlin empezó a agredir a la sociedad. El movimiento contra la corrupción fue el primero que se consideró extremista. Muchos activistas de las regiones acabaron en la cárcel. Hay gente que todavía sigue en la cárcel porque les han puesto multas de 2.000, 3.000 euros. Y después empezaron a cortarse las libertades de las organizaciones independientes, de los medios independientes, a los movimientos juveniles y a todas las estructuras que el Kremlin no podía controlar. Mi organización también fue considerada como agente extranjero y tuvimos que salir de allí. Yo tengo una condena de 6 años en la cárcel, solo porque yo defendí a la gente joven que quería pacíficamente manifestar su opinión. Esta situación la viven muchísimas personas y ahora se encuentran en la cárcel sin ningún tipo de derecho y sin ningún tipo de apoyo humanitario. Nosotros intentamos mantener el contacto con la gente de Rusia y yo creo que esta gente
está empezando a construir una sociedad nueva que puede llevar a Rusia a la democracia. Ahora el Kremlin no es un peligro solo para la sociedad rusa, sino también para la que está fuera de Rusia. Vemos cómo empieza a atacar los valores europeos, cómo desinforma y distribuye desinformación también en periódicos españoles. Intenta influenciar a la opinión pública europea. El Kremlin está intentando presentarse como el garante de los valores tradicionales. Pero en realidad no tienen ningún diálogo y ninguna fe. Solo usan estas palabras como instrumento para proseguir la guerra. El sacrificio de Alexei no ha sido en vano. Millones de personas detrás de él han ido detrás de él y ahora intentan callarles. Y estas personas están salvando la obra que él empezó para conseguir la democracia. Si vivimos y desarrollamos nosotros los valores, podemos apoyar a esta gente que ahora vive distribuida por Europa. Esto que dices, yo creo que tiene que también ser un reclamo para todos nosotros, dentro o fuera de Rusia, para, pues como decía Navalny, ¿no? Para levantar la mirada, ¿no? Para no dar por hecho incluso nuestra propia democracia, ¿no? Nuestros propios valores. Ahora queríamos hacerte una pregunta a ti, Boris. Tú, que dentro y fuera de Rusia sigues todavía asumiendo riesgos, queríamos conocer más de ti y de cuál es tu trabajo a día de hoy. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Por qué lo haces? ¿Y cuáles son las consecuencias para ti o para quienes siguen viviendo en Rusia? ¿Y cuál es su situación actual? Y también queremos preguntarte cómo nosotros aquí desde España podemos, y en otras partes del mundo, podemos seguir ayudando y colaborando con vosotros. Gracias. Yo querría intervenir ahora y estoy muy contento de estar aquí, de hablaros, de veros. Es gente excepcional. Yo querría estar ahora, me encanta estar con vosotros, pero me encantaría poder estar en mi región haciendo una manifestación y un mitin allí. Por desgracia, no tengo esa posibilidad porque cualquier acción pública en Rusia está prohibida. Pero nosotros tenemos instrumentos, tenemos YouTube, tenemos Telegram, tenemos TikTok y otras redes sociales para poder continuar hablando a esta gente que vive dentro de Rusia y poder mantener la relación con ellos. Y esta relación con esta gente que no puede salir de Rusia y que no puede manifestarse, es muy importante mantenerla. Y yo creo que todo lo que nosotros hacemos, el trabajo, es importante para esta gente. Porque a pesar de los riesgos, yo todos los días abro mi correo y veo cientos de mensajes de gente que está en Rusia, que cuenta lo que sucede, que cuenta cómo están y que nos piden que no nos detengamos y que sigamos trabajando por ellos. Antes de ayer, el gobierno me declaró agente extranjero. Es verdad que esto no significa nada en realidad y lo único que dice es que nosotros estamos haciendo algo importante y algo verdadero. Si hablamos de riesgos, continúa, como ha dicho Anastasia. Los derechos humanos siguen pisoteándose,
siguen limitándose y se ha arrestado a más de 2.500 personas. Y nosotros no conocemos a todos, evidentemente. Imaginaos que más o menos 5 personas son arrestadas al día en Rusia por estos motivos. Mientras nosotros hablamos, en Rusia ahora mismo sigue la represión. Me parece que es muy importante lo que nosotros podamos hacer por esta gente para que se puedan sentir protegidos, y todo lo que puedan hacer las sociedades democráticas es sostener a estas personas que están perseguidas por sus ideas políticas y protegerles para que puedan vivir y puedan seguir diciendo la verdad sin ir a la cárcel. Sostener a esta gente que también sale de la cárcel en Rusia, pero que hay que sostenerles después porque no pueden encontrar trabajo o vivir normalmente. Yo estoy muy agradecido a España y a otras sociedades democráticas que estamos viendo cómo están intentando favorecer esto y apoyar a esta gente. Pero hay una necesidad de que esta ayuda continúe y haya más ayuda. Si hablamos de la influencia del Kremlin en España, es un gran problema, porque no siempre la influencia del Kremlin es un acento ruso, una influencia rusa. Porque el Kremlin constantemente está influenciando en la impresión de los líderes y distribuye su narrativa, su propia narrativa. Y estos líderes consideran a Putin como un patriota verdadero y tal como él quiere verse, un líder global que habla contra la colonia, pero es todo una mentira, un engaño. España y otras comunidades europeas, pero otros países europeos, pero especialmente España, no solo nos ama a nosotros, sino que apoyan a los propagandistas rusos, a los oligarcas que sostienen al Kremlin. Pueden viajar fuera de las fronteras rusas. No hablan en las fronteras, lógicamente, de que ellos sostienen al Kremlin, de que están ligados oficialmente al Kremlin. Simplemente salen y quieren vivir su vida tranquilamente, continuar su vida tranquilamente. Os pongo un ejemplo. En España hay un supermercado, Día, que supongo que conocéis, Día, que está al lado de mi casa. Hay muchas acciones de este supermercado que pertenecen a un oligarca ruso que está ligado al Kremlin. Entonces, la pregunta sobre qué puede hacer la sociedad europea es no dejar que el Kremlin invierta su dinero aquí y que esta gente pueda vivir aquí a costa del Kremlin. Todas las sanciones tienen que estar dirigidas contra el Kremlin y todos aquellos que se benefician de la política de Putin.
Nosotros, a pesar del peligro, vamos a seguir trabajando, diciendo la verdad, porque precisamente ahora en Rusia, por ejemplo, hay una gran protesta, una ola de protestas de gente joven que está cantando canciones de artistas que están prohibidos, de sus artistas preferidos que ahora mismo no pueden dar conciertos en las ciudades rusas. Antes ellos cantaban en Chelyabinsk, cantaban para los rusos y ahora tienen que dar conciertos en Valencia, Barcelona y otras ciudades europeas. Y en Rusia hay cantantes por la calle que cantan su música y la gente les sigue. Yo veo en TikTok y en otras redes sociales un gran apoyo a estos músicos y una ola de protestas muy grande. Esta gente joven es una gran esperanza que nos hace pensar que Rusia podrá convertirse en un país democrático y libre. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando para ello. Y sin duda, lo más importante que ahora puede hacer la sociedad europea y los gobiernos europeos es sostener a Ucrania y a los ucranianos. Porque las bombas caen sobre ellos todos los días. Y es muy difícil mantener la atención en una guerra que lleva ya 3 años, más de 3 años. Y entiendo que la conciencia del hombre está hecha así. Cuando sucede algo nuevo, nosotros le prestamos atención. Y cuando algo se prolonga mucho, es difícil mantener la atención sobre ese acto. Me parece que es muy importante que Ucrania consiga un apoyo, porque Ucrania está luchando por su casa, por su libertad, pero está luchando por vosotros para libraros de la dictadura rusa. Gracias. Gracias a los dos. Queríamos ahora haceros brevemente una pregunta a modo de tuit, de respuesta corta, porque a nosotros nos ha sorprendido mucho ver a Navalny como un hombre que era libre entre rejas, que amaba su país y que amaba la verdad, hasta el punto de que decidió volver incluso a Rusia, sabiendo que iba a ser encarcelado, ¿no? Entonces, queríamos preguntaros a vosotros, a un nivel más personal, ¿qué os sostiene a vosotros en esta lucha que seguís teniendo a día de hoy, ¿no? Imagino que viviréis también muchos sacrificios, ¿no? Pues, ¿qué es aquello que os sostiene, ¿no? Ayer estuvimos hablando con ellos y una cosa que nos sorprendió mucho es que, bueno, nos contaron un ejemplo de una chica, ¿no? Diana, que era una cantante popular, ¿no? Que se puso en las calles de Rusia a cantar a una canción que estaba prohibida, ¿no? De un artista prohibido, ¿no? No sé si tendréis también algunos otros ejemplos como concretos o plásticos, ¿no? De cómo también se encarna de manera concreta, ¿no? Temporal, esta lucha, ¿no? A día de hoy en Rusia, ¿no? No sé si me has entendido, Anastasia, Boris. Un ejemplo. Yo tengo un juicio pendiente de 6 años y medio de cárcel porque escribí en mi canal personal que Rusia estaba agrediendo a Ucrania. Escribí que el ejército ruso estaba matando a gente de paz en Ucrania. Y esto fue bastante para que me juzgaran como propagandista contra Rusia. Yo no dejo de luchar contra la guerra. No tengo otra opción.
Lo único que tengo es mi responsabilidad en lo que yo pueda hacer, cómo yo puedo proseguir mi defensa de los derechos humanos y cómo puedo conseguir que Rusia finalmente llegue a ser una democracia. Que no haya peligro para sus habitantes y que no sea un peligro para el mundo. Yo no habría querido irme de Rusia, me habría gustado hacer lo mejor posible allí. Y mi motivación es poder volver un día a mi país, a un país que no mate a otras personas en su territorio, en sus casas, a un país que no encarcele a sus propios habitantes, a un país que no mate a los políticos populares con armas químicas ni los meta en la cárcel. Esta es mi motivación para seguir luchando. Para mí es muy fácil. Como dijo Alexei Navalny en una de sus intervenciones, yo no tengo otra familia, no tengo otra ciudad y no tengo otro país. Y no tengo otro sitio donde ser yo. Y aunque a mí me gusta mucho España, si soy sincero, lo daría todo por poder volver ahora mismo a mi región, a mi ciudad. Chelyabinsk es una ciudad muy sucia, en realidad. No sucia porque ha sucedido así, sino porque tiene muchas fábricas. Y en estas fábricas no hay filtros. Y esto me llega al alma, como está el deseo de que esta ciudad pueda ser una ciudad limpia, donde la gente no tenga que sufrir por enfermedades pulmonares. Una ciudad de la que los jóvenes no emigren en masa. Una ciudad que quiere vivir. Pero ahora la posición del Kremlin es poder continuar fabricando sus armas en estas fábricas que cada día matan a miles de personas. Pero yo conozco muy bien mi ciudad y sé que hay muchísima gente y sé que hay mucha gente que está conmigo y no está con Putin ni con sus gobernantes. Por eso no he tenido nunca dudas de si vale la pena seguir trabajando, seguir publicando el siguiente vídeo, seguir dando el siguiente paso. Durante mucho tiempo, Alexei Navalny tuvo este estado en su blog. El final de la lucha entre el bien y el totalitarismo. Y me parece que esto es muy importante ahora, porque no se puede dejar de luchar, no se puede cerrar los ojos. Y mi tarea personal es intentar que a la gente llegue la verdad, a la mayor parte de gente, y que cada vez haya más gente que no crea en la propaganda de Putin y que sepa la verdad. En este camino hemos tenido ya muchos triunfos, pero el éxito más grande está por delante, es hacer de Rusia una nación libre. Y estoy seguro de que esto sucederá. Y estoy seguro de que todos vosotros podréis venir a visitar a una libre y democrática Chelyabinsk. Os invito a todos a venir a verme.
Muchas gracias por su apoyo. Es muy importante para nosotros. Nuestro apoyo puede ser importante, pero ante todo os agradecemos a vosotros. En primer lugar, por la razón fáctica de haber venido aquí y contarnos todo esto, que si no, no habríamos conocido. Pero hay una razón más profunda para nosotros, que vosotros estáis ahí como, en el fondo, como avanzadilla nuestra, luchando también por nuestra libertad. Afirmando la libertad humana, estáis afirmando nuestra libertad. Estáis luchando por ella. También me permito, ayer tuvimos toda la tarde juntos, entonces nos hemos hecho amigos, me atrevo a decirlo. Entonces voy a lanzar un pequeño desacuerdo, ¿no? Vosotros decíais que no tenéis otra elección, ¿no? Pero en el fondo sí que podríais haberos doblegados al poder, ¿no? Podríais haberos dejaros vencer. Y no es así. Vosotros nos habéis contado muchos ejemplos concretos, ¿no? Sobre todo os agradezco la concreción, ¿no? Este momento final, ¿no? En el que hablabais qué implica para vosotros, ¿no? Cuáles son las razones que os dais para seguir esta lucha tan dura. Y aunque sea implícitamente, nos invitáis a nosotros también a apostar por una elección. Yo querría acabar primero recordando, por supuesto, a Alexei, ¿no? Ayer Igor, colaborador suyo, que gracias al cual han podido llegar aquí sanos y salvos, nos recordaba cómo este es un testimonio no solo de Alexei, ¿no? Sino también de cientos de miles que han luchado hasta el día de hoy y siguen luchando por esta libertad, ¿no? Y vosotros sois uno de ellos. El valor de empezar también, ¿no? Decía Boris, estamos empezando a construir una sociedad nueva. Este empezar que puede parecer efímero, ¿no? Hace poco leía a otro disidente ruso que decía, puede ser que mi vida no valga un céntimo, ¿no? Pero este céntimo lo invierto ahora. Y muchas gracias por vosotros invertir este pequeño céntimo. No sabemos quizá cuál es el fruto concreto, ¿no? Pero en el hacerlo ya hay un valor que nos atrae y que queremos conocer más. Decíais también, ¿no? Que no habéis dudado nunca. Yo querría acabar con una pequeña cita de Navalny, ¿no? Hemos empezado con una cita, acabamos con otra, que habla también del porqué de esto, ¿no? O sea, ¿qué queríamos poner delante? ¿Qué relación tiene en este encaje profundo de lo temporal en lo eterno? Pensaba que me lo había aprendido de memoria, pero con los nervios. Y qué fácil sería, una cosa que me ha impactado de vuestra intervención, es que habláis duramente, ¿no? Habláis duramente del Kremlin, habláis duramente de los abusos, pero el odio nos ciega. El odio os podría haber cegado y cesar en vuestra actividad, ¿no? Y rendiros, pero seguís luchando, ¿no? Y leo una cita que escribe Navalny, estando en una celda de aislamiento, empiezan a colocarle sujetos con psicopatías para torturarle aún más, ¿no? Y él escribe, hablando de la relación con estos hombres que entraban en su celda y con los carceleros. No quería convertirme realmente en una bestia feroz. Mi plan era diametralmente opuesto. Amar un poco más y comprender un poco mejor a todos. Trato de perdonarlos. Si pego a un infeliz alcoholizado, enfermo y cojo, no supero el test más importante de mi día, que es, ¿qué haría Jesús? Así pues, os damos muchas gracias, porque vosotros también nos habéis testimoniado este encaje profundo. Y ojalá cada día más, también con la intención, ¿no?, que presenta este Encuentro Madrid, podamos todos medirnos ante este test, ¿no?, ante este que afirma ser ese mismo encaje. Muchas gracias y spasiba. Seguimos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
Boris. Ya que estáis de pie, estaréis más atentos, así que aguantaos así. Bueno, sentaos, es una broma, evidentemente. Agradecemos a Ediciones Encuentro y Universitas el patrocinio de este acto. Muchas cosas de las que han salido hoy están físicamente en la librería, así que no perdáis la oportunidad. Gracias por haber hecho posible este encuentro, ¿no? El Encuentro Madrid sigue hasta hoy por la tarde. Os recordamos concretamente, ¿no?, que las exposiciones van a permanecer abiertas hasta las 6:30, así que no perdamos la oportunidad de poder verlas si no lo habéis hecho o si queréis una segunda vez. Y el espacio infantil hasta la hora de comer, hasta las 2. El siguiente encuentro va a ser en esta misma sala, si no me equivoco, sobre la situación geopolítica actual. Entonces, nos ayuda más, esto nos ayuda a completar lo dicho hoy, así que os animamos a quedaros a la 1 en esta misma sala. Muchas gracias. Pero que tienen que salir.